Gabriel Vázquez es escritor, y los escritores son casi por definición contadores compulsivos de historias. Pero para contar historias se necesita recorrer mucho y andar muchos caminos. Por eso Gabriel nos platica sobre los paseos de un estudiante. Hola. ¿Se oye? Sí, supongo. Hola. ¿Sí? Sí. Ya está. Ok. Bueno, esta historia empieza en los años 80, muy a principios de los años 80. Yo crecí muy cerca del centro de Tlalpan y en los años 80 el centro de Tlalpan estaba alejado de cualquier lugar civilizado. Nuestro cine más cerca era en Coapa, o teníamos que venir a universidad, al cine. En 1983 mis papás se separaron y fue una etapa bien divertida porque, porque fue como una especie de liberación. Yo iba en la primaria, toda mi familia siempre fuimos en primarias públicas, mi mamá es maestra, entonces somos hijos del artículo 3º. En quinto de primaria, por fin me quedé solo en mi primaria pública, porque mi hermano ya había entrado a la secundaria. Entonces mi mamá nos dejaba en la mañana, me dejaba primero a mí en la escuela y se seguía al centro de Tlalpan a llevar a mis hermanos. Y yo en ese año decidí que iba a vagar, que iba a descubrir el mundo. Y entonces en lugar de meterme a la escuela, me bajaba a la calzada de Tlalpan y agarraba un pecero que iba a Izazaga. Y me iba toda la calzada de Tlalpan, llegaba a Izazaga y decía, ahora está bien feo, y me regresaba, ¿no? Y un día me iba a Izazaga, otros días me iba al Metro CU y agarraba toda la línea hasta Indios Verdes. Salía en Indios Verdes y recordaba esos anuncios de Canal 5 al servicio de la comunidad y decía, no, aquí hay robachicos, seguro si me agarran aquí nadie más me va a encontrar en la vida. Entonces me volví a meter al metro y me regresaba hasta CU y luego agarraba un pecero a mi casa. A veces lo hacía por Tasqueña también y me iba hasta el Toreo. Y así vagaba mucho. Mi mamá no sabía y por supuesto mis hermanos no sabían. Tenía un vecino que trabajaba en Perisur y a veces cuando me daba flojera ir en metro, pues me iba a Perisur. Pero en los años 80 Perisur no tenía nada, ¿no? O sea, no había cines, nada. Y tenía un vecino que trabajaba en Nutriza y a veces me veía y me decía, pues te regalo un helado. Entonces yo me comía mi helado y ya está. Mi mamá, por supuesto, no sabía, yo regresaba temprano a mi casa y no pasaba nada. Al final del año escolar, como mi mamá era maestra, pues siempre nos estaba haciendo exámenes y nos ponía lecturas en la casa. Entonces yo en la primaria iba bien. Al finalizar quinto año, la directora le dice a mi mamá, su hijo no viene. Mi mamá dice, ¿cómo que no viene? Dice, no, su hijo no viene y es una responsabilidad muy grande para la escuela tener un alumno que siempre desaparece. Entonces ya no lo queremos aquí. Me corrieron de la primaria pública. Mis papás se juntaron y dijeron, ¿qué hacemos? O sea, es la primera vez que nos pasa. Yo era el menor de 4 y fue así como, ¿y este qué? Y decidieron que el mejor castigo era meterme en una primaria de monjas, que estaba en el centro de Tlalpan, a media cuadra del centro. No la voy a nombrar porque pues no. Y pues fue todo un shock porque por primera vez en mi casa estaban pagando por la educación de uno de sus hijos. Entonces yo entré a esta primaria y fue todo un shock cultural porque el primer viernes de cada mes íbamos a misa y pues para mí era una locura eso. Y yo decidí que como mis papás estaban pagando me iba a convertir en el mejor alumno. Y eso hice, me senté hasta adelante, hacía todas mis tareas, siempre participaba, las monjas me querían, no eran maestras, eran monjas. Y así. En algún momento, en ese 1986, el gobierno, la Secretaría de Educación lanza una convocatoria para algo que se llamó el primer Congreso de los Niños. Y teníamos que escribir una ponencia sobre un tema en específico. Había 10 temas y en mi salón se decidió que el tema era lo que quiero para mi colonia o barrio. Y como yo era muy vago, pues sabía perfectamente lo que le hacía falta al barrio y lo que le hacía falta a la colonia.
Entonces escribí un texto muy bonito y en mi salón pues lo leímos cada quien su tarea y pues yo leí la mía y a todos les gustó y dijeron, muy bien, Gabriel va a ser nuestro representante contra los de quinto y el otro sexto. Entonces ya hubo una ceremonia en el patio y todos hablamos y gané. De ahí tenía que competir contra los de la zona escolar, que estaba justo en la calle donde estaba mi primaria de la que me habían corrido. Y ahí fui. Y la supervisión escolar pues estaba en una de estas 3 escuelas públicas que había ahí. Y me tocó competir con las de las otras escuelas y tal. La supervisora me recordaba porque era así como, este es el vago, ¿no? Este es el chico vago. Y total que en la supervisión de la zona escolar esta en la que yo participé, gané. Y eso implicó que el final de abril de 1986 yo fuera el primer congreso de los niños con el tema Lo que quiero en mi colonia o barrio. Mi mamá no cabía de gusto, mi papá tampoco, así de wow. Y el congreso fue en el Museo Nacional de Antropología. Y había niños de toda la ciudad. Tuve que ir a verificar estos datos porque no estaba muy seguro si era todo el país. Al siguiente año fue todo el país. Bueno, el asunto es que llego ahí al Museo Nacional de Antropología con mi gafete y entonces éramos 10 temas de toda la ciudad. Había así de lo que más me gusta de mi maestro, lo que más admiro de mis papás, la ecología, etcétera, etcétera. Y mi tema era el número 3, lo que quiero para mi colonia hogar. Entonces habíamos 45 chicos y cada uno estábamos en mesas de 15. Y el primer día pues cada uno exponía su ponencia y tal, y entonces el primer día de mi mesa me eligen. Al segundo día me eligen de la mesa de los 45. Y al tercer día, que era el Día del Niño y tal, era la clausura y iba a estar Miguel de la Madrid, González Avelar, que era el secretario de Educación y tal. Entonces mi mamá ya estaba en primera fila. Y del tema este de lo que quiero para mi colonia barrio, dicen, pues Gabriel va a dar las conclusiones frente al presidente. Había un secretario en cada uno de nuestros temas que iba anotando las cosas más importantes. Y el día del final me dan el folder con las anotaciones de un chico de no sé dónde que tenía una letra peor que la mía. Entonces cuando yo subo al podio, pues abro y digo, madre mía. Y pues ahí empecé a hablar, mi mamá lloraba en primera fila, así, y pues bueno, entonces el presidente me aplaudió mucha gente y tal. Mis papás me llevaron a McDonald's, que en esa época solo había uno en Polanco, y fui muy condecorado familiarmente. Y yo pensé que la vagancia me llevó al éxito, pero no creo que a mi madre le parezca muy clara esa idea. Y eso es todo. Muchas gracias.